del día de hoy con nuestro tema intangibles. Bueno, tuvimos unos pequeños inconvenientes con el Teams, no estaba funcionando, no estaba dejando entrar y luego no dejaba grabar, entonces pues fue muy complicado hacer la reunión por ahí, entonces me tocó hacer rápidamente por el desayuno. Vamos a compartir la pantalla. Si pueden, chicos, ustedes por favor compartir el enlace que les envié con sus compañeros para que se puedan unir. ¿Me confirman cuando vean la pantalla, por favor? Ya, profe. Listo. Muy bien, entonces estamos tratando en este mes todo el tema de activos fijos, diferidos e intangibles. Ya vimos cómo es todo el manejo de los activos fijos, lo que se denomina activos fijos como tal de nuestra cuenta 15. Hoy vamos a ver los activos intangibles, es decir, todos los que están en nuestra cuenta 16. Si alcanzamos, vemos un poquito de la 17, aunque ya les había hecho en la sesión anterior un pequeño resumen de cómo se registra contablemente el tema de los diferidos, ¿no? Va en la cuenta 17, son como los gastos pagados por anticipado básicamente y cargos diferidos. Pero si alcanzamos lo tocamos también en esta sesión. Listo, entonces ya habíamos hablado un poquito de los tangibles y los intangibles, ¿verdad? Habíamos dicho que los intangibles es lo que no podemos tocar, lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar. Pero hay muchos recursos que son intangibles que sí podemos tener en cuenta, que sí podemos valorar y que sí tienen un valor o un costo para nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas diferencias entre los activos tangibles y los intangibles. Por favor, chicos, cierren sus micrófonos. Escucho como ruidito por ahí. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Listo, gracias. Listo, entonces, bueno. Tenemos que nuestros activos tangibles son los que sí podemos ver y tocar, ¿no? Los que tenemos en recursos físicos, por ejemplo, maquinaria, equipos de oficina, edificios, vehículos, terrenos, etcétera, etcétera. Su característica principal es que se deprecian con el tiempo y se utilizan directamente para la operación del negocio, ¿verdad? Pero nuestros activos intangibles son recursos que no tienen una forma física tangible. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos de pronto marcas, tenemos patentes, derechos de autor, franquicias o licencias. Su característica principal es que no se puede ver ni tocar, pero sí se amortiza en lugar de depreciarse. O sea, el proceso de amortización es parecido al de la depreciación, pero en este caso el nombre es diferente. Su nombre se llama amortización. Bueno, vamos a ver las características básicas de estos activos intangibles, es que se puedan identificar. Entonces, la identificabilidad, palabrita complicada, debe ser separable de la empresa. Eso es lo que quiere decir, que se puede vender o se puede ceder o puede surgir de algunos derechos legales o contractuales. Entonces, es importante tener claro que este intangible, para ser considerado intangible, debo poder separarlo de la empresa de alguna manera, ¿cierto? En caso de que se pueda vender o que se pueda ceder. Esa es la única forma en la que yo puedo obtener un beneficio económico de ese intangible, ¿cierto? Porque si lo tengo relacionado o pegado a mi empresa o a mi marca personal, por ejemplo, entonces no lo puedo vender ni lo puedo ceder porque ya tiene una limitante. A eso hace referencia esta característica. La siguiente característica es que no tiene una apariencia física, no tiene un cuerpo material. Puede ser entonces, por ejemplo, un software o una patente. Por aquí algunos chicos me dicen que no han podido ingresar. Permítanme a ver si les podemos enviar el enlace nuevamente. Listo.
Bueno, entonces no tienen un cuerpo físico, un cuerpo material. Puede ser un software o una patente. Pero ojo, que en el tema de los softwares y los desarrollos propios, entonces hay que tener una característica muy importante que ya la vamos a ver. Otra característica es el control y beneficios. La empresa debe controlar ese recurso y debe esperar un beneficio económico futuro. Es decir, para que sea un activo intangible, me tiene que representar que yo voy a recibir un dinero a futuro, ¿sí? O un beneficio económico, bien sea representado en más ingresos o en un ahorro o disminución de costos. Estas son básicamente las tres características a tener en cuenta para identificar si un activo es intangible o no. Tenemos también unos criterios de reconocimiento. Entonces, para poderlo reconocer, es decir, hacer el registro debidamente en nuestra contabilidad, tenemos que no todo lo visible es un activo, ¿cierto? Pero no todo lo invisible, perdón, es un activo y solamente se registra si es probable que genere beneficios económicos, es decir, si yo voy a obtener un beneficio económico a futuro, y dos, si su costo puede medirse de forma fiable. ¿A qué hacemos referencia con este término de forma fiable? Esto quiere decir que a veces nosotros sobrevaloramos algunas cosas, sobre todo con las marcas y con las identidades, ¿sí? Sobre todo ahora que está tan de moda todo este tema, por ejemplo, de los influencers, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los influencers dicen, ah, no, es que mi nombre, Pepito Pérez, vale tanto porque yo tengo 100.000 seguidores, 200.000 seguidores o 1.000.000 de seguidores, ¿sí? Entonces, esa apreciación que ese influencer está haciendo sobre su nombre, que vale X cantidad de dinero, no puede medirse de forma fiable. Es decir, no es una forma correcta ni confiable, está sobrevalorada. Y muchas veces eso es lo que sucede con los intangibles, que casi siempre están sobrevalorados. Entonces, tener en cuenta estas dos características o estos dos criterios para el reconocimiento de los intangibles. Tiene que generarme beneficios económicos. Y dos, debo poder calcular su valor de una forma confiable o de una manera confiable. Existen dos tipos de mediciones, una es la medición inicial y la otra es la posterior. Vamos a ver la inicial. La inicial es el reconocimiento, ¿sí? El primer registro. ¿Cómo se registra? Se registra siempre al costo de adquisición, es decir, el precio de compra más aranceles más costos directos para ponerlo en funcionamiento. Entonces ya vamos a ver aquí más adelante con los ejemplos cómo hacemos el registro del costo de adquisición y qué valores se deben tener en cuenta. Es lo mismo que para los activos fijos o los activos tangibles, también debemos sumarle todo lo que nos genere alrededor para ponerlo en marcha. Y debemos también reconocer la medición posterior, ¿no? Esta medición se mide al costo que teníamos o el que traemos menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro. Entonces, así como los activos fijos, también podemos reconocer aquí eh, ese desgaste o ese uso, pero aquí se llama amortización acumulada. Y la pérdida por deterioro, los deterioros causados, digamos, en el evento en el que el activo pierda valor. Entonces, ahí es donde debemos reconocer el deterioro. También debe haber una amortización según su vida útil. Entonces, debemos calcular o reconocer si esa vida útil es finita o si es una vida útil indeterminada. Cuando es finita, es decir, que se va a acabar en un determinado tiempo, que se va a agotar, porque ustedes ya saben desde el principio si ese activo va a durar, por ejemplo, 5 años o 10 años o 20 años. Entonces, en ese caso, se amortiza sistemáticamente, ¿sí? Durante ese tiempo que se espera usar. Por ejemplo, una licencia de 5 años, mencionan aquí. Y cuando la vida útil es indefinida, o sea que no sabemos cuánto nos va a durar, pues no lo amortizamos. En su lugar, lo que debemos hacer es realizar una prueba de deterioro para verificar que su valor en libros no sea mayor a su valor recuperable. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que el valor recuperable es como el mismo valor de salvamento para los activos fijos. Es el valor que yo espero recibir una vez decida venderlo
o en algún momento pueda recuperar esa inversión. Entonces, estas pruebas de deterioro se hacen normalmente anualmente para poder determinar si sí vale lo que tenemos registrado o no y poder hacer los ajustes necesarios. Todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de mantener actualizada la cuenta y ajustada a un valor real, ¿cierto? Ni sobrevalorado ni subestimado. Entonces, por eso se amortiza según su vida útil. Tenemos aquí una pequeña clasificación de los activos intangibles. Recordemos que son recursos que son no físicos que aportan un valor económico a la empresa, como marcas, patentes, software, etc. Según la SNIF, un intangible debe ser identificable, controlado por la empresa y que genere beneficios a futuro. Su valoración puede ser por costo histórico, valor razonable o valor de uso. Y aquí tenemos una pequeña clasificación en 3, que son vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, los generados internamente son los desarrollados dentro de la empresa. Entonces, para el caso de empresas grandes que pueden diseñar su software propio o diseñar sus propias marcas y registrar sus propias marcas. Entonces, son los que se generan al interior de nuestra compañía o de nuestra empresa. En segundo lugar, tenemos los intangibles que son adquiridos, es decir, los que son comprados en transacciones comerciales. Por ejemplo, las patentes compradas o licencias. Y tenemos también recursos renovables o no renovables, se clasifican según si su duración es limitada o indefinida. Por ejemplo, licencias de explotación o cualquier otro tipo de licencias con un término de vencimiento. Entonces vamos a ver algunos ejemplos comunes en el mercado colombiano. Por ejemplo, para el caso de las licencias de software, entonces por ejemplo tenemos la licencia de Office, que es el paquete o el programita que nos permite trabajar en nuestros computadores normalmente, ¿cierto? Tenemos otro que se llama SAP, que es un sistema operativo de gestión para grandes empresas. No sé si alguno de ustedes de pronto haya tenido la oportunidad de conocer o de manejar el famosísimo SAP, o softwares desarrollados a la medida, lo que les indicaba hace un momento. Es decir, que la empresa, digamos, tiene un proceso o unos procesos internos muy específicos que no se cubren con un software de tipo comercial, entonces tienen que desarrollarse softwares hechos a la medida para ese tipo de empresas únicamente. También hablamos de la propiedad intelectual, entonces la propiedad intelectual hace referencia, por ejemplo, a las patentes industriales, al desarrollo de maquinaria, por ejemplo, a los planos de una máquina, a los derechos de autor de libros o de música. Eso es lo que hace referencia a la propiedad intelectual. Todo eso también cuesta, también vale un dinero y también se debe reconocer. También tenemos, por ejemplo, las franquicias. Las franquicias son derechos que yo puedo pagar para operar marcas, por ejemplo, Juan Valdés o Subway o qué sé yo, ¿sí? Entonces esas islitas que vemos en los centros comerciales de Juan Valdés, en su mayoría son franquicias. Entonces, una persona cualquiera puede ir, comprar una franquicia, le dan un paquete, unos derechos, unas obligaciones y puede abrir su local o su stand como Juan Valdés, ¿sí? Debe cumplir obviamente unos requerimientos, unas obligaciones, pero puede funcionar a través de ese tipo de negocio. Y también las concesiones, que es muy común en temas de infraestructura y minería. Por ejemplo, también para mantenimiento de vías aquí en Colombia es el favorito de todos, las concesiones. Entonces, por ejemplo, los peajes. Quienes recaudan el dinero en los peajes son concesiones privadas que a través de ese dinero que recaudan, pues en contraprestación, en teoría, reparan las vías, mantienen las vías, ¿cierto? Y una parte muy pequeña le queda al gobierno para financiar la gestión del Estado. Tenemos que, dentro de estas generalidades, una dinámica contable, es decir, unas cuentas que vamos a utilizar en nuestro porque pues ellos no están de acuerdo como en ese catálogo de codificación numérica.
Aquí en Colombia todavía se utiliza, ¿no? Se utiliza porque igual ya estamos como acostumbrados y representa muchísimo el orden y la clasificación de las cuentas. Entonces, todavía aquí en Colombia se utiliza. Es nuestra cuenta de grupo 16 que se denomina intangibles. Aquí tenemos algunos ejemplos, la 1605, que es el crédito mercantil, 1610 para marcas, 1615 para patentes, 1635 para licencias y la 1698 que utilizamos para calcular nuestra amortización acumulada. Esta cuenta, la 1698, es una cuenta de naturaleza contraria, ¿no? De naturaleza crédito. Acuérdense que se maneja muy similar a la depreciación. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a ver la adquisición de una licencia de software. Entonces, nuestro primer ejemplo es una empresa en Bogotá adquiere una licencia de software contable por un valor de 12 millones más IVA, que es del 19%, con una vida útil estimada de 3 años. Entonces, vamos a hacer el registro de la compra, es decir, la medición inicial, que les decía hace un rato. ¿Cómo lo vamos a registrar? Vamos a decir que el costo de nuestro intangible incluye el precio de adquisición y cualquier costo que se le pueda atribuir directamente. En este caso, vamos a descontar el IVA. Es posible descontar el IVA, así que en este caso no forma parte del costo del activo. Acuérdense que para los activos fijos, es decir, los de la cuenta 15, los que veníamos viendo en la clase anterior y otras clases anteriores, en el caso de la cuenta 15, sí podríamos tomarnos el IVA como mayor valor del activo. Aquí es diferente. Entonces aquí lo tomamos como un IVA descontable. Entonces aquí viene nuestro registro contable. Tenemos nuestra cuenta 1635, que es la de licencias de software, y debitamos los 12 millones. Llevamos a la 2408 nuestro IVA descontable por 2.280.000 y para este caso, como es una empresa, aplicamos retención en la fuente. Aquí el ejemplo dice que el 3.5 y nuestra diferencia o nuestra contrapartida será el valor que vamos a girar en bancos, que es el valor del subtotal más el IVA menos las retenciones. Para cuadrar nuestro registro nos da 13.860.000 pesos. Entonces, fíjense que es un registro básico como de una compra normal, ¿cierto? Entonces, simplemente cambia la cuenta, nuestra cuenta principal. No sería la 14 de inventarios, no sería la 15, sino sería la 16 para el caso de licencias de software. Ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa con los softwares que se están utilizando? Hoy en día ya casi eso no se usa, porque los softwares de hoy en día todos están en la nube, ¿cierto? La gran mayoría están en la nube. Entonces, lo que se paga normalmente por esa utilización del software en la nube es un arrendamiento, como un arrendamiento comercial. Entonces, en ese caso ya no es una licencia de software, sino un arrendamiento de software. Entonces ya no se reconoce en esta cuenta, sino que se lleva directamente al gasto. Ojo con eso, acuérdense de eso. Pues se lleva al gasto como un arrendamiento de licencias. Bueno, para la amortización mensual o el registro de nuestra amortización, vamos a hacer el siguiente cálculo. Hacemos un cálculo muy similar al que hacíamos con la depreciación de nuestros activos fijos. Entonces, esta amortización es la distribución sistemática de nuestro costo durante la vida útil, ¿cierto? Es como el reconocimiento que hacemos de llevar al gasto ese pedacito que estamos consumiendo o que estamos usando dentro del mes o dentro del año. Entonces, en este caso, lo vamos a calcular mensual. Tomamos los 12 millones, que es este valor inicial de nuestra licencia, lo dividimos en la vida útil, que ya viene estimado en 36 meses, nos da un valor de 333.333 pesos. Entonces, ¿esto a dónde lo llevamos? Es muy similar el registro al de la depreciación también. Lo llevamos primeramente al gasto por amortización de intangibles, cuenta 5165. Y la contrapartida será la 1698, que es la amortización acumulada, que viene siendo naturaleza crédito. ¿Por qué es naturaleza crédito? Porque viene a restar
el valor de nuestro activo intangible, ¿cierto? No lo resta directamente en la misma cuenta, sino que lo reconoce en una cuenta separada para que nosotros, al poder revisar la información que vamos a presentar en nuestros estados financieros, tengamos ese discernimiento de saber qué es lo que tenemos en licencia y qué es lo que tenemos en amortización. Funciona igualito que la depreciación. Listo, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta con nuestro primer ejemplo? Preguntas, díganme si están ahí, por favor. No se vayan a dormir tan temprano, por favor. Bueno, atentos porque al final vamos a hacer un pequeño quiz para ver cómo nos fue con este tema de los intangibles. Sí, señora, hasta ahora todo muy claro para mí. Perfecto, muy bien. Entonces seguimos con nuestro siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es para la adquisición de una franquicia. Como les comentaba, la franquicia es este tipo de negocios en los que nosotros pagamos un derecho por el uso de la marca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Juan Valdés, Helados Mimos, cualquier isla que vean en un centro comercial normalmente funciona de grandes marcas, funciona a través de la franquicia. Entonces vamos a registrar, dice la empresa paga 50 millones por el derecho de uso de una marca por un periodo de 5 años. Claro, estas franquicias también tienen un límite de tiempo, ¿no? Entonces, pasados los 5 años hay que renovar la franquicia, o es decir, volver a pagar o renegociar o vender o bueno, qué sé yo, algo habrá que hacer en su determinado momento. Entonces, el registro de la inversión la debemos reconocer como activo intangible porque es un derecho legal, ¿cierto? Un derecho que tiene las características de intangible. Entonces, lo registramos en nuestra cuenta 1625 como franquicias, 50 millones al débito. Y la contrapartida será pues la forma de pago que vamos a utilizar para hacer el desembolso del dinero, o si lo dejamos por pagar, entonces será proveedores, o si sale de caja, pues será caja. Súper sencillo el registro, no tiene ningún problema. Y también debemos hacer una amortización mensual. Entonces, como esta franquicia se va a utilizar durante 5 años, entonces hacemos el mismo proceso. Lo que hacemos es que convertimos los 5 años en meses y así podemos tomar el valor inicial, que son los 50 millones, dividirlo en los 60 meses y eso nos da el valor de la amortización mensual. Entonces, nuestro registro contable queda así, muy similar al del ejemplo anterior. La 5165, que es gasto por amortización de intangibles, o puede llamarse también gasto por amortización de franquicias. Y la contrapartida será la 1698, que va al crédito porque va disminuyendo, ¿no? Va amortizando nuestra cuenta de intangibles a través de esa amortización acumulada. Listo. Fijo. Aquí, intangibles no deben o no deberían tener un valor residual, a menos que haya un compromiso de compra por otro tercero, ¿sí? Al final de su vida útil. Entonces, digamos que en principio la norma es que no debe haber valor residual, o sea, no le calculamos ningún valor de salvamento ni valor residual. Y ojo que para los activos generados internamente, que es nuestro segundo punto clave, la empresa es para lo que desarrollamos internamente. Cuando la empresa desarrolla, por ejemplo, su propia marca y para el desarrollo de esa marca incurren unos gastos de publicidad, en unos gastos de diseño, en unas horas de trabajo, todos estos desembolsos se deben llevar al gasto y no se pueden capitalizar en el grupo 16. ¿Alguno de ustedes tiene idea del porqué de esta situación?
por lo que se va amortizando, va perdiendo el valor. ¿Es ser porque no se genera ningún beneficio de rentabilidad? Sí, puede ser, pero digamos que la característica principal es porque dice la empresa crea su propia marca. Entonces, por ejemplo, si mi empresa se llama Flores el Tulipán y mi propia marca se llama Flores el Tulipán, entonces ya no puedo separar la marca de la empresa, ¿sí? Porque se llama igual, porque es igual. Entonces, acuérdense que una de las características de los intangibles es que podamos separar el intangible de nuestra empresa. Si no lo podemos separar, entonces no lo podemos reconocer como un intangible. En ese caso, nos toca llevarlo directamente al gasto, ¿sí? Básicamente, digamos que el ejercicio es el mismo, ¿cierto? Porque a través de la amortización, ese intangible se va a ir al gasto, tarde o temprano. La diferencia, ¿cuál es? El tiempo. Si yo lo mando de una vez al gasto, me va a ir a impactar de una vez los estados financieros y puede ser un rubro grande, ¿cierto? Pero si yo lo amortizo mes a mes durante 5 años o 10 años o 15 años o lo que yo determine, pues el impacto no va a ser tan fuerte en las utilidades. Entonces, por eso ahí toca mirar cuál es la opción que mejor conviene para poderlo registrar. Y nuestro tercer punto clave para el deterioro, si el software queda obsoleto antes de los 3 años, que es como lo que suele suceder, o antes del estimado de la vida útil, debemos reconocer una pérdida por deterioro. ¿Para qué? Para ajustar el valor a un valor real, lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, ojo con esos 3 puntos clave. Tenemos aquí otro ejemplo. Dice, la empresa Tecnosoluciones SAS en Medellín decide desarrollar una app propia para gestionar pedidos de drones. El proyecto inicia el 1 de enero. Fase 1 es la fase de investigación. Durante estos meses, la empresa paga a ingenieros para estudiar la viabilidad técnica y analizar el mercado. El gasto mensual es de 5 millones en honorarios. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver en nuestros puntos clave, si es un activo que genero internamente, porque yo estoy diseñando mi propia aplicación para gestionar los pedidos con mis drones, ¿cierto? Entonces aplicaría para este punto. En ese caso, como estamos en la fase de desarrollo, ese gasto de honorarios no lo puedo llevar a la cuenta 16, sino lo debo llevar a la cuenta de gasto por honorarios, ¿sí? Aquí nos recuerda que a través de las NIF hay una regla general que dice que todos los gastos de investigación se llevan directamente al estado de resultados, es decir, directamente al gasto. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de éxito todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos en investigación y desarrollo, no sabemos si va a funcionar o no, ¿cierto? No hay certeza, no hay garantía. Entonces, como no hay garantía, pues yo lo llevo al gasto. ¿Qué pasa si sí funciona? Cuando ya funcione, cuando ya se ponga en marcha, entonces ahí sí ya vamos a reconocer en nuestra cuenta de activo fijo la realidad de lo que nos va a representar esa aplicación para gestionar los pedidos de los drones. Mientras tanto, no. Entonces, el registro contable quedaría en la 5110 de gasto por honorarios contra nuestra contrapartida, la forma de pago con la que se está cancelando el servicio. Aquí vamos a ver la fase 2. La fase 2 es el desarrollo de la misma investigación, del mismo ejemplo. Dice aquí que el 1 de abril este proyecto cumple con los 6 criterios de la NIC 38. Allí pueden ir ustedes a leer la NIC 38 y nos va a decir cuáles son esos 6 criterios. Básicamente es que sea técnicamente posible, que haya intención de completarlo, es decir, que va a llegar a algún fin, ¿sí? Se va a terminar, porque a veces en estos temas de investigaciones, pues puede uno durar años y años y años y realmente no avanza mucho o no se ven resultados como tan certeros y prontamente. Entonces, y también lo que hay que mirar es que si nos va a dar beneficio un dinero a futuro.
Entonces, a partir de aquí ya empiezan a capitalizarse esos costos, porque ya existe lo que llamamos certeza. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una inversión total en ese desarrollo que va o que llevamos en 15 millones, fueron pagados en el mes de junio. Entonces aquí sí, ya lo reconocemos en nuestra cuenta 1635, que se llama aplicaciones en desarrollo. Y la contrapartida pues será bancos por el pago a la prestación de ese servicio que estamos pagando allí. Listo. Hay un tercer paso o una tercera fase que es la puesta en marcha y la amortización. Digamos que ya en el mes de julio la aplicación se lanzó al mercado. Se estimó una vida útil de 2 años, o sea, 24 meses, y entonces ahí es cuando vamos a empezar a calcular y a registrar nuestra amortización. Entonces, el 4 meses y el registro del dinero que llevamos invertido hasta el momento, ¿cierto? Este no cuenta porque lo mandamos directo al gasto, pero este sí cuenta porque a partir de la fase 2, cuando ya viene el desarrollo de la aplicación, entonces ahí ya lo estamos llevando a nuestra cuenta 1635. Todo lo que tengamos en esa cuenta es lo que vamos a amortizar. Entonces, en este caso solo llevamos 15 millones, lo dividimos en los 24 meses para un total de 625.000 mensual y este vendría a ser el registro contable de esa primera amortización. La 51.65 para gasto de amortización contra la 16.98 de depreciación acumulada. Listo, ¿cómo les pareció ese tema de los intangibles, chicos? ¿Qué opinan? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Confuso? ¿No confuso? Bueno, ya vamos a medir a ver cómo nos fue. Vamos a repasar esta partecita que es como generalidades sobre las marcas. Rara que encontramos por ahí en ese texto de los intangibles. Por ejemplo, ustedes van a encontrar allí una cuenta que se llama el goodwill o plusvalía. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que ese activo por el que estamos pagando debemos reconocerlo de alguna manera, ¿cierto? Y ya les había mencionado las características para poderlo reconocer como un intangible. Entonces debe ser identificable, primero. Si creo mi propia marca, estos gastos en creación de nuestra propia marca los debo llevar al gasto, ¿cierto? Porque no podemos identificar cuánto es realmente por ese diseño de la marca o cuánto es por el tema de servicios. Por eso es que al no poderlos separar, entonces tenemos que separar, entre comillas, el tema de los gastos. Imposibilidad de medir el costo de forma fiable, era lo que les decía al principio, ¿no? Entonces debemos medir el costo de una forma razonable. ¿Cómo sabemos cuánto un costo es razonable o no? ¿O cómo sabemos cuánto dinero costó, cuántas horas de tiempo duró el desarrollador? Digamos, para el caso de las marcas y estas cosas del desarrollo de empresas, ¿cuánto tiempo gastó el dueño pensando en el nombre y qué valor pensando, ¿sí? Complica. Como no hay una factura de compra que diga cuánto es el valor de nuestra marca, entonces aquí dice que la contabilidad prefiere ser conservadora. Yo lo llamaría razonable. Nosotros debemos registrar a un valor razonable, es decir, ni mucho ni poco, ni exagerado, ni tacaño. Cuando no se pueda, como les dije hace rato, medir confiablemente, entonces no es activo, sino que lo llevamos directamente al gasto. Aquí otro punto clave, diferencia entre gasto y activo.
que fue lo que ya vimos con el ejemplo anterior, y evitar la inflación que mencionaba. Entonces no debemos sobrevalorar, ¿cierto? Porque a veces podemos decir, mi marca vale, y así entonces a veces inflamos los estados financieros, ¿no? Decimos, uy, no, es que mi empresa vale parámetros reales para parámetros. Vamos a tener una marca registrada si pagamos si se la está comprando a un tercero. Otra persona la desarrolló, otra calculó el valor y me dijo vale tanto y yo se la estoy pagando a través de un documento. Ese sí es un soporte válido, ese sí es un mecanismo válido de valoración de estos activos intangibles. Entonces, para el caso, ahora vemos el tema del goodwill. El goodwill es lo que llamamos también crédito mercantil, que se da cuando una empresa compra otra empresa, pero voy a pagar un poco más de su valor comercial, porque digamos que esa empresa tiene otras cosas que no puedo cuantificar o que no están representadas en los estados financieros, como son el buen nombre, la reputación, los clientes, la clientela fiel, unos procesos internos eficientes y un personal altamente calificado. Fíjense aquí todas estas condiciones que no puedo medir ni puedo evaluar, ¿cierto? Yo no puedo decir cuánto vale el buen nombre y la reputación. No puedo decir cuánto valen mis clientes, los que vienen cada 8 días a comprar. No puedo decir cuánto valen los procesos internos. Pero entonces, lo que se hace normalmente es que, bueno, la empresa vale tanto y ¿cómo sabemos cuánto vale? De acuerdo a nuestros estados financieros, en nuestro estado financiero hay un total de activos. El total de activos es lo que vale mi empresa, ¿cierto? Pero yo necesito saber cuánto es el valor comercial neto. Entonces, para eso le quito o le resto los pasivos de la empresa, es decir, las deudas que tenga. ¿Sí? Ese es el valor real de mi empresa. Los activos menos los pasivos. Y a eso le voy a sumar un poquito más porque tengo estos adicionales aquí, los que tenemos en amarillo, que no se pueden cuantificar o que no están cuantificados en esos financieros. Pero yo los quiero reconocer porque existen. ¿Sí? Existen. Lo que pasa es que no tenemos forma de saber cuánto valen. Ese es un valor aproximado y pues en esos casos se fija el valor en temas de negociación. Entonces, para registrar el famoso goodwill, entonces hacemos eso. Tomamos los activos menos los pasivos de la empresa y le sumamos lo que vayamos a pagar un poco más sobre ese valor. Tenemos otra cuenta que se llama el know-how o el saber hacer, la cuenta 1630. Entonces aquí tenemos que este es uno de los intangibles más interesantes y más difíciles de valorar, porque hace referencia al saber hacer, ¿cierto? ¿Qué es? Entonces el saber hacer es el conocimiento, la práctica, la experiencia y las habilidades que no están patentados, no están registrados en ningún lado y no sabemos cuánto vale, ¿cierto? Pero que dan una ventaja competitiva en el tema de la empresa. Por ejemplo, tenemos una pastelería muy famosa que tiene unas recetas espectaculares y sus postres no quedan igual en ningún otro lado, así copien la receta exacta. ¿A qué se debe eso? Básicamente, podríamos decir que eso se le atribuye a quien esté desarrollando la receta, ¿cierto? Y esa persona que desarrolla esa receta, pues tiene conocimientos prácticos, experiencias y habilidades que no todo el mundo tiene. Entonces, por eso, este intangible es tan difícil de cuantificar, ¿cierto? Entonces, ya sabemos lo que es el know-how.
Vamos a ver cuál es la diferencia con las patentes. En el caso de las patentes, por ejemplo, las recetas como tal, sí se pueden registrar en una patente, ¿cierto? Pero el que ejecuta la receta puede ser diferente y le quedó diferente, le sabe diferente y todo es diferente. Entonces esa es como la gran diferencia entre el know-how y la patente. ¿Mm? Entonces aquí dice que ¿cuándo podemos utilizar esa cuenta 1630 del saber hacer? Entonces, si tu empresa le paga a otra para que le enseñe su secreto y le transfiera su método de trabajo, sí, se puede registrar como un activo por el valor pagado. Entonces, simplemente reconocemos ese valor, ¿no? Entonces, no solo me van a dar la receta, sino que también me van a dar la técnica, los consejos, la experiencia, las habilidades, los truquitos, ¿sí? Para poder desarrollar esa receta de la mejor forma y obtener un éxito. Entonces, como me están dando eso adicional, yo debo reconocer ese valor, darle un valor y reconocerlo contablemente. Entonces, ¿cómo nos queda ese registro? El registro nos queda nuestra misma cuenta, 16, con la subcuenta del know-how. En este caso, dice nuestro ejemplo, que es una empresa de confecciones, le paga a una firma italiana 80 millones para que le transfiera el método exacto de corte y costura que reduce el desperdicio de tela al 0%. Entonces, fíjense que no solo son los moldes, sino que también puede ser la técnica, la forma en la que realizan el corte de esa tela, lo que permite reducir el desperdicio. Entonces, están pagando por eso, ¿sí? Por saber cómo hacerlo. Pagamos los 80 millones, entonces lo reconocemos en nuestra cuenta al débito y la contrapartida será la cuenta de bancos. Para el caso de la amortización es exactamente igual que las amortizaciones anteriores, entonces estimamos o digamos que vamos a sacar provecho de ese conocimiento durante 4 años. Entonces, en este caso se dividen los 80 millones en 48 meses y se hace la amortización mensual de la misma manera en que hicimos los ejemplos anteriores. Listo, chicos, estas son como todas nuestras subcuentas y nuestros tipos de intangibles. Entonces, ahora vamos con lo interesante, vamos con el quiz. Vamos a hacer chiquita esta ventanita porque quiero que me contesten aquí. Ay, se desconectó. ¿Me escuchan, chicos? Parece que se desconectó, pero bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Vamos a tratar de hacer nuestro ejercicio práctico. Listo, tenemos este quiz. Entonces, por el chat me van a contestar todos. ¿Listo? Todos me contestan cuál es la pregunta, cuál es la opción correcta. Primero, la empresa Café Galante decide crear su propia marca de café gourmet. Gasta 20 millones en el diseño del logo, publicidad y registro ante la superintendencia. ¿Cómo se registra ese desembolso? Vamos a ver entonces, la opción A dice como un activo intangible en la cuenta 1610. B como un gasto del periodo en el estado de resultados. Y C como un activo diferido a amortizar en 5 años. ¿Listo, chicos? Sus respuestas en el chat. Rápidamente, rápidamente. Esto como que se desconectó otra vez. Este internet está loco. Ah, bueno, por aquí dicen que la B. Muy bien. Bravo, chicos. Una estrellita. Maravilloso. O sea que sí pusimos atención a la clase. Me parece maravilloso. Muy bien, muy bien. Listo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el requisito indispensable para que un intangible sea identificable? Acuérdense. Que tenga un costo superior a 50 VTs, que sea separable, se pueda vender o alquilar, o surja de un contrato o derecho legal, o C, que la empresa tenga la factura de compra original. La segunda, entonces, la B también, muy bien, bravo, aplausos, aplausos para ustedes. Oiga, qué maravilla, estos chicos están muy pilos. Muy bien, lo que me confirma que por lo menos no están dormidos. Maravilloso. Tercero,
Una empresa compra una licencia de software por 10 millones con una vida útil indefinida. ¿Cómo debe proceder contablemente cada año? A. Amortizarla linealmente a 10 años con prudencia. B. No amortizarla, pero realizar una prueba de deterioro anualmente. O C. Llevarla directamente al gasto porque no tiene un fin determinado. Listo, como que el tercero. Ah, también es la B, muy bien. Sí. Muy bien, sí, también es la B, como que todas es la B. Ah, vamos a ver con la cuarta pregunta. Cuarta pregunta, durante la fase de investigación de un nuevo invento, los sueldos de los científicos se registran como A, gasto, B, activo intangible o C, propiedad de planta y equipo. El cuarto punto, entonces, respuesta correcta es la A. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Y por último, vamos con la quinta. Entonces, nuestra quinta pregunta es, si un intangible pierde su valor comercial porque salió una tecnología mejor que lo hace obsoleto, la empresa debe registrar ¿qué? A, una revalorización, B, una pérdida por deterioro de valor o C, un aumento de la vida útil para recuperar la inversión. Quinto punto, ¿cuál será? Quinto punto es la B. Muy bien, fabuloso. Aprobados, todos aprobados. Maravilloso. Muy bien, chicos. Entonces, con este pequeño quiz damos por terminada nuestra sesión de hoy. Espero les haya gustado, les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, entonces pueden tomar la palabra. Sí, Carol, cuéntanos. Hola, instructora, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero es del taller anterior, Sí, cuéntame. de cartillas. Es que yo, pues, no estuve en las clases virtual, así pues, el día que era, la hora que era, porque pues, se me presentó un inconveniente, no pude estar. Sí. Pero viendo las clases al final, bueno, viendo el taller, dice que hay que hacer 3 tablas, ¿cierto? Hay que hacer una tabla por propiedad, planta y equipo, una por propiedad de inversión y otra por activo no corriente mantenido para la venta. Sí, pero ¿estamos hablando de qué actividad? ¿Del cuadro sinóptico o No, de no, la cartilla de activos? de cartilla. De Ok, la porque cartilla de la cartilla tenía 5 puntos, 5 capítulos. ok, Los sí, tres pero primeros, había los tres primeros son los que tú mencionas y por último estaban diferidos e intangibles. ajá, pero entonces son los 3 primeros la que había que entregar, ¿cierto? Pues básicamente sí podrían ser los 3 primeros, pero la gran mayoría hizo los 5. Ok, De vale. todas maneras, yo te valgo cualquiera de las dos. Igual si no la has presentado y ya la vas a presentar, pues ya puedes incluir Lo que intangibles pasa porque es ya que lo yo viste. tenía una pregunta acerca de eso. A Sí, cada tabla, ¿cierto? Cada tabla pues tiene sus ejemplos. Ejemplo, pues propiedad, plata y equipo tiene 5 ejemplos, propiedad de inversión tiene 7 ejemplos y así. A ujú. cada uno de esos ítems o de esos productos hay que hacerle la tabla de descripción. La amortización o la depreciación. Sí, Digamos que puedes hacérselo para uno solo. Como en esa tabla general ahí va una columna que dice depreciación, entonces con eso ya es suficiente. Pero puedes hacerlo en uno, un ejemplo, para mostrar, digamos, el procedimiento del cálculo de la tabla de amortización ok. o la tabla de depreciación. Con un Es ejemplo válido de para las dos para formas. cada tabla, ¿sí? Sí, está bien, es Ok, válido. vale, vale, profe, vale.
Esa era mi Sí, duda. igual la estructura, digamos, la estructura de la actividad o de la evidencia solamente te pide que hagas la teoría de los 5 capitulitos, ¿sí? Que yo expliqué en la clase de las tablas, eso era como un trabajo adicional. Igual también se los califiqué a los que ya lo enviaron. O sea que no había que hacer la tabla. Pues no venía dentro de las obligaciones del instructivo, Ok. pero pues como te digo, yo se los validé a Ok. quienes lo enviaron. Vale, profe, vale. Entiendo, gracias. Igual pues ustedes lo pueden desarrollar porque así es más fácil para entenderlo, ¿no? Ajá, sí, es más, y para practicar de una vez. Sí, exactamente, en la práctica es que se hace el maestro. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Natalia, cuéntanos. Muy bien, gracias. Háblame más durito que no se escucha casi. ¿Se escucha mejorcito? Sí, sí, sí. Profe, yo le iba a preguntar cuándo vuelve usted a abrir para enviar ese trabajo. Si recuerda que yo le envié pues lo de que soy pues fracturada y eso, Sí, pues yo ya tengo el trabajo realizado, sino que pues como he estado tan impedida, iba haciendo pues como lo que pude y lo iba a enviar el claro. domingo y no me lo permitió enviar. Sí, y yo creo que para este domingo vamos a estar abriendo nuevamente esas evidencias a ustedes que tienen La constancia, la pues. justificación médica, sí. Correcto. Porque Bueno. mañana precisamente tenemos reunión con el equipo ejecutor, con los profes de ética y de inglés, entonces se va a comentar el caso de ustedes para que les habiliten las evidencias. Supongo que quedará con fecha límite para este domingo. Correcto, instructora, muchas Sin gracias. embargo, apenas decidamos, pues yo les comunico. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, una recomendación, por favor, no dejen para última hora la entrega de las evidencias. Fíjense que ya hemos abierto en este mes, digamos lo que lleva abril y lo que fue marzo, hemos abierto las evidencias ya 2, incluso 3 veces. Entonces, para los docentes, pues siempre hay un reproceso, sobre todo para los profesores de transversales que tienen a la vez, pueden tener de 20 a 50 fichas. Entonces, eso como que los enloquece un poquito porque se pueden confundir y el seguimiento a cada estudiante es bastante complejo. Entonces, por favor, les recomiendo ponerse al día con las actividades, no dejar para última hora. No vayan a esperar a que les empiece a llegar primer llamado de atención, segundo llamado, tercer llamado, plan de mejora, porque acuérdense que el plan de mejora, ustedes lo hacen y lo pasan, pero igual tienen que subir todas las actividades que tengan pendientes, o sea, eso no los libera de las 20 actividades que tienen previamente. Y en esta fase de planeación, que va más o menos hasta julio, tenemos alrededor de 26 actividades entre todos los componentes. Entonces, por favor, no esperen, no esperen. ¿Listo? Envíen las evidencias dentro del plazo oportuno. Dice Omar, es bueno que sea para todos. Sí, lo más probable es que se abra para todos, pero por favor no desaprovechen la oportunidad, ¿ok? Envíen todo lo que tengan pendiente. ¿Para qué? Para no estar dejando pendientes, porque después cuando vayan a graduarse en el 2027, van a decir, ay, yo nunca envié el cuadro sinóptico de los activos, no sé qué, y nunca me lo calificaron, y nunca nadie me dijo, y yo no sabía, y resulta que ya la profe no está, porque se desvinculó, porque la echaron, porque, no sé, se murió, se cambió de país, etcétera, etcétera. Pueden suceder millones de cosas. Y entonces es un problema para ustedes, que son los que quedan y los que necesitan el título. ¿Listo? Entonces, por favor, muy pendientes de esos temas. Lo mismo en es que ustedes entregan y de pronto algunos docentes no les califican a tiempo. Esas cosas deben reportarlas inmediato. ¿Listo? Esta semana tuve un caso de una actividad que fue enviada en grupo. Estaba aprobada, pero no está calificada porque tiene una falla el sistema. Entonces, estas novedades o estas cosas raras que suceden, debemos hacerles seguimiento. ¿Listo? Debemos hacerles seguimiento para no perderles el rastro, ¿vale? Por ahí alguien
levantó la manito. ¿Quién fue? Yo, profe, otra vez. Sí, dale, cuenta. Profe, lo que pasa es que, bueno, acerca de ese problemita que hubo, también tengo otra novedad que creo que es lo mismo con la instructora Lady Nieto. Sí, ¿también en grupo? No, esa es individual, pero me sucede lo mismo. Está como calificada de, se subió la evidencia y no cambia. Y no me dice nada tampoco. Pucha, a eso hay que hacerle seguimiento. Toca que estés mirando a ver si se actualiza o no. Igual no sé si la profe ya tenga conocimiento. Si ella tiene conocimiento de ese cambio que hay que hacer o de esa actualización, o si no, envíale un correo electrónico o envíamelo a mí con copia a ella para que estemos como al pendientes de esa situación, porque si no se queda en el aire y no se resuelve, ¿sí? Ok, profe. Y cuando uno se mete en la sesión de calificaciones, el casito que usted estaba diciendo, pues es del grupo mío, que es de la evidencia de solución del caso. Sí. Eso todavía no carga como va, ¿cierto? No, hasta el momento no. Pues la profe me dijo, aparece ya como en las observaciones como aprobado, pero la calificación no la deja cambiar. Ese es el problema. Entonces ella está viendo si hay alguna manera de cambiarla desde la opción centro de calificaciones o si desde la evidencia se puede cambiar. Pero si no se logra, entonces hay que escalar el tema como a servicio técnico, a la mesa de servicio, y entonces son procesos adicionales. Por eso te digo, toca estarle haciendo seguimiento para Sí, ver si sí se actualizó o no, y si no, hacer el requerimiento a la mesa de servicio para que nos puedan solucionar eso. ¿Vale? Toca estar mirando y me avisas cualquier cosa. Bueno, chicos.